le escucho decir la palabra Kyrios y qué significa. Vamos a explicar la palabra Kyrios o Kyrios. La palabra Kyrios o Kyrios viene del griego. Recuerda que el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné antiguo. Toda la Biblia del Nuevo Testamento está escrito en griego. No está escrito en hebreo ni arameo. Está escrito en griego, koiné. Entonces, para el Nuevo Testamento existen estas palabras como Kyrios. Es una palabra griega que significa Señor, que significa amo, que significa dueño, que significa autoridad. Eso significa la palabra Kyrios. Amén. Pero no solamente del Nuevo Testamento, sino que esta palabra Kyrios surge con la traducción de la Septuaginta. Recuerda que 70 judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego 300 años antes que Cristo naciera. A eso se le llama la Septuaginta. En esta Septuaginta, estos eruditos, 70 eruditos, tradujeron o pusieron la palabra Kyrios. O sea, ese nombre Yahweh le pusieron en griego Kyrios. Y la palabra Kyrios significa Señor, significa amo, significa dueño, autoridad, o también poder y dominio. Entonces el término Kyrios quedó asociado a Jehová o a Yahweh. Quedó asociado a ese nombre, porque por significado que tiene la palabra Kyrios. Ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:32, dice, será el llamado Hijo del Altísimo. Y el Kyrios Dios, ¿no? Y el Señor Dios, dice, Kyrios, Joteos, le dará el trono de David su padre. Ahí están declarando al Padre como Kyrios. Ahora, recuerda, para Jesucristo, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Kyrios, la palabra Señor viene de la palabra griega Kyrios, o de la Septuaginta que tradujeron Kyrios. Amén. En Filipenses, capítulo 2, verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A esa persona que se hace carne, que es Jesús, dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hasta aquí ustedes se están dando cuenta de que Kyrios también se le dice al Padre y Kyrios también se le dice al Hijo, a Jesucristo. Amén. Entonces, en este Nuevo Testamento aplica el título Kyrios a Cristo, reconociéndolo con la misma autoridad divina atribuida a Yahweh en el Antiguo Testamento. ¿Qué dirán los unitarios ahora? ¿Qué dirán los señores de la secta de la unicidad? ¿Qué dirán ahora? Que Jesús es Kyrios. No era solo llamarlo maestro o señor respetado, sino atribuirle el título divino a Jesucristo. Cuando tú dices Señor, estás reconociendo a Jesús, al Hijo de Dios, como alguien divino. Le estás dando el título de divino. Amén. Entonces Pablo dice al Padre Kyrios. A Jesucristo le dice Kyrios, le dice soberano. ¿Cómo es posible que hay doctrinas que no digan a Jesús, al Hijo de Dios, que no lo digan soberano? Pablo reconoce también al Espíritu Santo como Kyrios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice, escrita explícitamente. Aquí esto no es invento, nada. Esto es una declaración explícita de Pablo en la Biblia, con su escrito, en su carta. Porque el Señor, recuerda que el Señor viene de la palabra Kyrios, porque el Señor es el Espíritu. Le está reconociendo Pablo al Espíritu Santo como Kyrios. Y donde está el Espíritu del Señor, aquí reconoce al Espíritu Santo como Señor, y le está declarando Pablo que ese Espíritu Santo, siendo Señor, es de Jesús, que también es Señor. Amén. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la gloria del Kyrios, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, en este texto, Pablo identifica directamente al Espíritu Santo con el Kyrios. Entonces, Pablo reconoce al Padre como Kyrios, a Jesucristo como Kyrios y al Espíritu Santo como Kyrios. Es como decir,
siendo distintos en identidad, personajes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tienen la misma esencia divina. Comparten el mismo Kyrios, comparten la misma deidad, divinidad, Theos. Luego dice en Romanos 8, capítulo 8, verso 9 al 10, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué le dice Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu Santo, cuando vino Jesús, se quedó con él desde su bautismo. Por eso se le llama al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Pero también se le llama el Espíritu de Dios. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces al Espíritu Santo se le llama como Espíritu Santo, también se le llama como Consolador, también se le llama el Espíritu de Dios, también se le llama el Espíritu de Cristo. He ahí la confusión de mucha gente para inferir y deducir que el Espíritu Santo es Jesucristo o el Padre. Ahí está la herejía unicitaria, ahí está la herejía, bueno, la unicitaria más que nada, porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una corriente eléctrica de 100 kilowatts. Amén. Eso dicen los testigos de Jehová. Los unitarios no quieren reconocer al Espíritu Santo como una persona. Ellos y son testigos de Jehová porque ellos no reconocen también. La unicidad piensa que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Una errada interpretación, fuera de lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice claramente que el Padre es Kyrios, el Hijo es Kyrios y el Espíritu Santo es Kyrios. Gloria a Dios, hermanos. 1 Corintios 12, 3 al 4. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Mira, nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, sino por el Espíritu Santo. O sea, si tú tienes al Espíritu Santo, lo vas a llamar a Jesucristo, al Hijo de Dios, como Señor. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder llamar a Jesús, al Hijo de Dios, como Señor. Vas a decir, no, Jesús es el Padre. No, Jesús es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Eso indica de que no te has convertido de verdad a Jesucristo. O si te convertiste a Jesucristo, en el camino el diablo te engañó para que hoy niegas al que te salvó. Con el cuento de que Jesús es el Padre o con el cuento de que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo es tan explícito. 1 Corintios 12, 3 y 4. Nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo es el Espíritu. O sea, está hablando de que este Espíritu Santo reparte muchos dones. Así como reparte muchos dones, el Espíritu Santo es un solo sujeto. Y el Señor Jesucristo, siendo un solo sujeto, reparte ministerios, 5 ministerios. Y esto hace el Hijo con el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que el Padre es en todos y para todos. Espíritu Santo. Pero la doctrina de la unicidad, como no tienen el Espíritu Santo, jamás van a entender. Por eso que esta gente se pelean entre ellos. El otro dice, no, Jesús es el Padre. No, el otro dice, no, Jesús humano, Jesús divino. No, Jesús es el Padre. Otro dice, no, Jesús... Padre, Hijo, Espíritu Santo son títulos, son modos. O sea, hay una discrepancia doctrinal en cuanto a su doctrina fundamental de ellos. ¿Por qué no tienen al Espíritu Santo? Porque si tuvieran el Espíritu Santo, confesarían que Jesús es el Señor, siendo Jesús, siendo el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, Kyrios, ese era el título para Jehová el Padre. En el Nuevo Testamento, Pablo lo aplica para el Padre como soberano de todo, al Hijo como Señor resucitado, al Espíritu Santo como Señor que habita en los creyentes. Jesús, el Espíritu Santo, desde Pentecostés se ha quedado con la iglesia y habita en su iglesia, no metido, habita en el río. La iglesia se mete en el río del Espíritu Santo. En conclusión, Pablo reconoce al Espíritu Santo como Kyrios, especialmente en 2 Corintios 3:17. Texto favorito de la unicidad para decir que Jesús es el Espíritu Santo. Mira cómo cambia, ¿no? Cuando no tienen doctrina. Por eso que esta gente, como no tienen el Espíritu Santo, empiezan a deducir, a inferir para declarar supuesta verdad, su doctrina. Amados, aquí nos muestra la palabra de Dios, amén, tan claro y tan contundente, con estas palabras tan hermosas, la palabra Kyrios.